Bien, tenemos este error porque en este caso la variable de conexión no se conoce y cuando queremos acceder a la función de la variable de conexión llamada query, pues no podemos acceder a un valor, que en este caso a un objeto nulo. Entonces vamos a hacer una modificación sencilla. Nos vamos a ir al core de exámenes y en nuestra carpeta core y ahí tenemos nuestra conexión. Pero vamos a hacer esta modificación sencilla de la base de datos. Vamos a crear un archivo llamado db.php. ¿Ok? Y ese archivo lo único que tiene es la misma conexión. Es más, ahorita la vamos a copiar aquí. Se pueden copiar. El db tiene lo mismo. Más, ahorita lo... Y esto también, ustedes, ahorita no, ahorita vamos a evitar esas cosas. Y sería así. Es una clase que tiene una función llamada conexión y tiene lo mismo que le tenía la conexión, una variable para el localhost, una variable para el usuario, una variable para el password de la base de datos y el nombre de la base de datos. Hace la conexión, les digo que acabo de copiarla y si la conexión funciona, todo bien. Si la conexión no funciona, pues se detiene aquí y nos pone que la conexión falló. Si la conexión funciona, igual le ponemos que vamos a utilizar UTF-8 para los caracteres. Y como esta es una función, entonces aquí le vamos a poner que retorne eh, la variable conexión. Y ya, entonces prácticamente a nuestro archivo conexión lo que le hicimos fue cambiarle, digamos, el nombre, ponerle db.php, colocarle que es una clase y que tiene una función de llamada conexión y que esa función retorna la conexión, que sería un objeto de la clase MySQL. ¿Ok? Y pues ya. Entonces ahora la diferencia está en que no tenemos como tal un código plano así en un archivo PHP, sino que tenemos una clase. ¿Ok? Tenemos una clase. Entonces necesitamos crear, o para ocupar esta clase, necesitamos crear un objeto para poder ocupar esta clase. Y una vez que tenemos un objeto, podemos llamar al método y este método nos va a regresar un objeto conexión y ya podemos ocupar todas las instrucciones de MySQL. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, ahora en nuestro clase modelo, usuario model, podemos quitar este requiere de aquí y colocarlo acá arriba, porque solo sería uno. Y ya no vamos a requerir el archivo plano de PHP, sino que vamos a requerir un archivo que tiene una clase llamada db. ¿Ok? Entonces, esa clase ya existe aquí. Es como si ya tuviéramos una clase aquí arriba. Aquí, la clase aquí pegada. Y ya tenemos... Entonces, al tener esa clase aquí arriba pegada, para poder acceder a ella, establezco un objeto de esa clase llamada db. Entonces ya tengo el objeto de la clase db.
Bueno, pero necesito la conexión db conexión. ¿Ok? Y ya, la función conexión dentro de db regresa una variable con, que aquí igual la estoy almacenando con el mismo nombre, con, y esa misma con, pues es esta, y ya. Entonces, en este punto, prácticamente lo que estamos sustituyendo es la creación del objeto y la generación de la conexión por este requiere que tuvimos que colocar en cada una de nuestras funciones. Tenemos que crear el objeto de la base de datos y llamar a la conexión. Creamos el objeto y llamamos a la conexión. Creamos el objeto y llamamos. Y ya no tenemos ese requiere once. Solo tenemos ahora uno solo en la parte superior. ¿Ok? Bien. Después de esto, pues ya debemos de probar que todo sigue funcionando normal. Entonces, por ejemplo, yo me puedo regresar aquí a la lista, actualizo y la lista sigue funcionando. Usuario lista, recuerden que dentro del modelo era la de esta de aquí, dar todos los usuarios, y entonces coloqué solo mi objeto y mi conexión. Y listo. Entonces, funciona. Cuando le doy clic en restablecer, va a venir primero por este de dar usuario y luego va a venir por esta función de editar. Vamos a ver. Listo. Ya lo hizo. ¿Cómo es que lo hizo? No nos damos cuenta. Pero por eso mandamos este de correcto. Pero igual si queremos ir a la base de datos y actualizamos, vamos a ver que ya ahí está nuestra contraseña encriptada. ¿Sí? Entonces podríamos hacer lo mismo para todos. Solo lo voy a hacer para otro porque, eh, bueno, sería lo mismo. Voy a hacerlo para el de admin. Regreso a la base y ya está encriptado. ¿Ok? Bien. Ahora, bueno, dudas hasta aquí. Todo quedó bien. La modificación que hicimos a la forma en la que accedemos a la base de datos ya quedó. ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿En qué nos quedamos? ¿En qué me regreso? La de debe, solo este código es el mismo que teníamos en la de conexión. Hasta aquí. Simplemente copiamos y pegamos aquí. Les pedí que hiciéramos otro archivo porque como este código PHP es una clase, estamos ocupando más o menos un estándar en el que el nombre del archivo es igual al nombre de la clase. En este de acá que teníamos conexión, pues no teníamos una clase, simplemente era conexión, por eso lo dejábamos de esta forma.
¿Ok? Sí, adelante. ¿Ok? ¿No se alcanza a ver? Ahí. Bien, los que están allá del otro lado, ¿algún problema? ¿Sigue funcionando igual todo? Finge sigue funcionando. ¿Vamos bien entonces? Sí, todo bien. Ok, bien. Después de esta modificación, por ejemplo, aquí en el modelo, en la parte de arriba, requerimos esa clase, la de la base de datos, y para usar la clase tenemos que crear un objeto y pues llamar a su función. ¿Ok? ¿Sí? ¿O sigue sin funcionar? Ok, vamos a continuar en cómo ahora en usuario controller, cuando estamos en la lista, ahora la lista sí recibió un argumento. ¿Cuál es ese argumento? Es este que está aquí, la palabra correcto. ¿Ok? Entonces, lo puede recibir o no. ¿Cuándo es cuando no lo recibe? Cuando simplemente entramos a la lista de forma normal. Y cuando sí lo recibe es cuando hacemos algo y regresa, que en este caso es restablecer la contraseña y regresa con el argumento extra de correcto. Entonces, este argumento puede existir o no existir. Entonces, debemos de comprobar si existe. Y ya habíamos visto una función que se llama iset. Si existe, o aquí hay, como es un arreglo, podríamos hacerlo de otra forma también. Podríamos saber si está vacío o si el número de elementos con un count es mayor a cero. Si está vacío, no existe. Si el número de elementos no es mayor a cero, no existe. O si yo, por ejemplo, ahorita le digo, existe, eh, no, yo creo que vamos a hacerlo con el count, mejor, para ocupar otro. Count de argumentos. Porque es un arreglo. Si esto es mayor a cero, quiere decir que tiene elementos. Y vamos a decirle, entonces, que si el argumento en la posición cero es igual a correcto, ¿ok? Vamos a mandar un mensaje. Bien. El mensaje entonces
Para comenzar, no tiene nada. El mensaje está vacío. Pero si existen argumentos y ese argumento es la palabra correcto, entonces el mensaje es igual a la contraseña o el password. Se restableció correctamente. Correctamente. ¿Ok? Ay. Bien. Entonces, cuando vayamos a la vista, vamos a mandar un mensaje. ¿Sí? Ahora vamos a agregar esto a la vista de lista. Vamos a mandar los usuarios y vamos a mandar un mensaje. Ya estamos agregando una opción más. El mensaje puede estar vacío o el mensaje puede estar, la contraseña se restableció correctamente. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a la vista. En módulos, usuario, usuario view, y nos vamos a la función de lista. De igual forma, la función recibe como parámetro lista usuarios y otro parámetro que es un mensaje. ¿Ok? Ahora, ahorita estoy mandando solo un mensaje y tenemos dentro de nuestro usuario view una clase template que renderiza lo que queremos colocar en nuestro código HTML. Y todo lo que renderiza es una matriz o un arreglo, un vector. Tenemos una matriz de lista de usuarios, entonces nos hace falta un vector porque esto solo es un dato. Vamos a crear un arreglo, vamos a ponerle así, datos, es igual a un array y el template renderiza de forma asociativa. Vamos a decirle mensaje. El elemento mensaje dentro del arreglo datos tiene el valor de mi variable mensaje. ¿Ok? Y entonces hacemos lo mismo. Creamos un template del contenido. ¿Quién es el contenido? Toda mi página web HTML. Y le vamos a decir que renderice ahora solo un elemento. Ya habíamos hecho algo similar, creo.
Ajá. Y cuando es un solo elemento o un solo vector, solo es render sin la matriz que va a renderizar datos. ¿Ok? Bien, una vez que ya tenemos los datos a renderizar, ya le decimos a template que vaya a hacerlo, pues nos hace falta decirle al formulario usuario lista dónde es que los tiene que renderizar. Entonces nos vamos a nuestra carpeta, nos vamos a la parte pública, en el HTML, en el módulo de usuario y en usuario lista. Ya lo teníamos abierto. Y pues vamos a ponerlo, digamos que aquí abajo del título. Aquí voy a poner un párrafo que tenga, lo que voy a renderizar es un mensaje. Y cerramos el párrafo. ¿Ok? Recuerden, este campo o esta palabra es o debe ser similar al elemento del arreglo. A lo mejor la variable podría haber sido otra, podría haber sido X, no importa, no sé qué le mandé acá, pero esta palabra, si yo quiero que se renderice en el HTML, debe ser o debe estar aquí para poderlo hacer. Si no, no va a colocar nuestro contenido en esa parte. ¿Ok? Entonces, pues solo queda probar si funciona. Prácticamente vamos a renderizar ahora, restablecer la contraseña del usuario 5 y ya dice, correcto, la contraseña se restableció correctamente. Y ya. Si entramos la primera vez a la parte de usuario lista, como no existe el parámetro correcto, pues no renderiza nada. ¿Ok? Listo. Bien, pues hasta aquí esto. ¿Dudas? ¿Si les funciona? ¿Nos regresamos a alguna parte? A usuario controller, ok. Ok. Entonces, algo que vimos ahorita es count. Bueno, ya lo habíamos visto en clases pasadas. Es el que me sirve para saber cuántos elementos tiene un arreglo. Es como el length de Java. Ok. La siguiente modificación fue aquí agregar el parámetro mensaje a la función lista. ¿Ok? Para que en la vista, pues llevemos un nuevo parámetro. ¿Ok?
En este punto, esto debe funcionar aunque no actualicemos nada. Si a alguien se le ocurre ponerle acá diagonal correcto, el mensaje aparece. ¿Ok? Pero si a alguien se le ocurre poner correcto o algo, corre, no funciona. Porque si hay otro argumento que es core, pero ese no es igual a correcto. Entonces, no hace nada. ¿Ok? Ajá. Aquí las modificaciones que hicimos fue colocar el requiere once de la clase de B y ahora tenemos que llamar, crear un objeto y llamar a la conexión. Eso lo hicimos en todos. Es más, es lo primero que hay en cada función. Ok. Ok. Cuando los errores son en el template, es por lo regular esto. Cuando el elemento no lo encuentra. Y recuerden, aquí estamos renderizando solo un arreglo, por eso solo es render. Y cuando renderizamos una matriz, es render regex. Y mandamos la matriz y el parámetro que nos indica de dónde a dónde va a renderizar. Entonces, la modificación que hicimos fue esta, con solo el render para un dato, bueno, para un arreglo, solo un arreglo. Y para esto, el regex es para una matriz. ¿Ok? Bien. ¿Ya, Sergio? ¿Por qué no? Pues por lo regular cuando no hay nada en esa línea es que el error está arriba. Puede ser, este, en este caso casi los errores ahorita que podrían tener son de letras, de omitir una llave, omitir un punto y coma, como a mí, en lugar de escribir usuario, escribía usaurio. En lugar, entonces, ajá, ok. Bien, bueno, una vez eh, que ya tenemos contraseñas encriptadas, que ya hicimos la modificación a la base de datos en cuanto a cómo accedemos a ella, eh, ya vamos a pasar a lo que es eh, el inicio de sesión. Pero antes de pasar al inicio de sesión, este, hay una situación. Por ejemplo, ahorita nuestro front controller tiene dos módulos y puede renderizar o saber, por ejemplo, de usuario lista, o si yo le pido otra cosa, por ejemplo, usuario otro, como no existe la función otro, pues me dice recurso inexistente dentro del módulo de usuario. Bueno,
Eso sería ya una pequeña validación de que dice cualquier otra cosa que no tenga yo, te voy a poner la palabra recurso inexistente. Pero la otra situación es, por ejemplo, si yo pido usuario, el front controller también ya me manda un error donde dice recurso inexistente. Y, por ejemplo, aquí me manda este de offset, donde el front controller está esperando dos parámetros. Está esperando el módulo y la función. Pero como en este caso solo está el módulo, me dice, oye, falta otro parámetro y por default tú también me estás diciendo que escriba esta palabra. Entonces, este error, por ejemplo, está en el core, en el front controller, y aquí en la línea 14 dice, nomás tengo un parámetro y tú quieres que te dé el que está en la siguiente posición. Pues no lo tengo, entonces te marco un error. Y cuando llega acá y quiere buscar el recurso, pues también dice, no, no lo encuentro. Entonces, ¿ok? Recurso inexistente. Bien. Entonces, tenemos que gestionar esto. ¿Qué pasa cuando le pido que ingrese a exámenes local? Que eso sería la página por default, donde vamos a ingresar, donde empieza todo nuestro proyecto. Ahí es donde comienza nuestra aplicación. Tú ingresas a exámenes local y ya te debe de dar algo, menos errores, algo bien, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este momento, trabajar con el front controller y decirle que cuando no te pidan nada, quiere decir que quieren comenzar con la aplicación. Y por lo regular, o ahorita en nuestra lógica de nuestro proyecto, cuando quieren comenzar con la aplicación, hay que mostrarles un formulario de login para que puedan comenzar con la aplicación. ¿Ok? Eh, Vamos a hacer unos pasos. Vamos a ver. Voy a explicárselos con un diagramita. Y entonces, ok, bueno, espero se alcance a ver. En esta primera parte, estamos aquí. Nosotros estamos haciendo esto, pidiendo la URL exámenes.local. Se supone que hay un index HTML que es el que nos está procesando. Ah, aquí hay un error, perdón. Es PHP. Un index PHP que es este de aquí. Ajá. Nosotros cuando pedimos exámenes.local, Apache, con lo que configuramos del virtual host, este, lo que configuramos en Windows con el host, nos manda a esta carpeta. Y en esta carpeta, quien nos responde es index.php. ¿Ok? Él nos responde. Bueno, pero él no tiene, o lo que hace es decir, cuando tú me llames, yo tengo un objeto del front controller y voy a querer que ejecute su función de start. Entonces el front controller dice, ok, yo necesito dos cosas, el módulo y el recurso. Si todo funciona bien, te voy a mandar a ese recurso. Pero cuando tú no me pides nada, como no me diste un módulo y un recurso, simplemente me pediste exámenes.local, entonces yo lo que voy a hacer es mandarte al login. Le voy a decir a la vista del usuario view que te mande un formulario de login. ¿Ok?
y ya. Eso, cuando tú pides exámenes.local, ese sería el primer paso. Entonces, lo que tenemos que trabajar, o el que ahorita está procesando, es el front controller, que va a llamar al login del usuario view, ajá, y va a darnos un formulario login, ¿sí? Bien, entonces nos vamos al front controller. Y así como le hicimos, para saber los elementos de datos. mm, En este punto nos está marcando el error porque no tenemos dos elementos. Ajá, solo tenemos exámenes y ya. Entonces, aquí podríamos poner, eh, pues vamos a ponerle sí,